Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse o suscripción, que es gratuito, ¿no? Y si queréis ayudarnos, pues darle a la tecla de unirme o unirse y difundir, por favor, lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban, etcétera, ¿no? Bien, por supuesto, dejarnos preguntas, respuestas, comentarios, ideas y las iremos analizando o comentando en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Bien, vamos allá. A ver, teníamos una última pregunta del vídeo anterior de SADE1561, ¿no? Que yo creo que la respondí a medias, ¿no? Porque claro, empezaba haciendo referencia a los motivos que han alejado la posibilidad de nuevas revoluciones políticas desde los años 70. Y ese aspecto, a pesar de que hemos vivido crisis profundas, tal. Bueno, esto tiene relación, no estoy seguro de que lo comentáramos, tiene relación en buena parte con que el sistema se ha mantenido de alguna forma artificialmente, a pesar de esas crisis, ¿no? Pues a través, primero, de la disposición permanente de mano de obra artificialmente barata, primero de las mujeres y luego de la mano de obra migrante, y también sobre todo del constante incremento de la deuda, del sobreendeudamiento, que siempre ayuda a mantener viva la economía a corto plazo, aunque hace cada vez más graves los problemas de fondo, ¿no? Eso desde el punto de vista de la estabilidad económica, ¿no? Pero por otro lado, claro, la estabilidad política en buena parte se ha asegurado a través de este sistema de partido único. Así es que le llamamos así porque en realidad estos que se siguen llamando a sí mismos de izquierda, derecha o centro, en realidad dejaron de serlo a partir de los años 90, ¿no? A partir de ese momento hay toda una estrategia corporativa que comprende, por un lado, el atlantismo y el globalismo en el ámbito geopolítico, el posmocapitalismo, las modas posmodernas en el ámbito sociocultural y el neoliberalismo, digamos, en el ámbito económico, y todo ello enmarcado en ese contexto de desaparición de las oposiciones políticas reales y de transformación de las anteriores opciones diferenciadas en matices dentro de ese partido político único, ¿no? Claro, esto durante mucho tiempo ha impedido que se produzcan movimientos opositores realmente de oposición, ¿no? Pero bueno, esto también, ya sabéis que ahora mismo está estallando por un lado por el choque con los países emergentes, sobre todo China y Rusia, por otro lado porque el sistema económico está claramente agotado, no da más de sí, y tercero porque no han conseguido dominar Internet, y a través de Internet esa, digamos, falta de credibilidad del sistema se ha ido incrementando. En lugar, no han conseguido controlarla. Bien. Pablo Beunza. Esto creo que ya lo comentamos. Es Aníbal Lector. Dice, varios problemas. En África no hay un solo país que no sea corrupto, agravado por una explosión demográfica descontrolada. La globalización controlada por el poder económico es otro factor interesado en destruir las sociedades culturales y democráticas occidentales. Y luego los traficantes como las ONG y por último los empresarios explotadores. Bueno, evidentemente son temas que tienen muchas variantes, ¿no? Pero claro, el que esos procesos no se hayan racionalizado en último término depende de que hay en los poderes reales, digamos, en esas grandes corporaciones que controlan Europa y Estados Unidos, pues hay una voluntad estratégica o un interés estratégico en que no se solucione, ¿no? En que esos problemas no se solucionen. Y una voluntad estratégica que ya decíamos tiene dos raíces. Primero, reducción del coste de la mano de obra a través de los movimientos de migración masiva, y porque la reducción del coste de la mano de obra y
digamos, el aumento disparatado de los beneficios es todo uno. Y por otro lado, digamos, el manipular las sociedades y controlar mejor las sociedades, bueno, occidentales en este caso. Sociedades divididas son sociedades mejor controladas, porque los ciudadanos, en lugar de mirar hacia arriba a la hora de pensar en qué es lo que hay que cambiar, pues miran hacia el lado para enfrentarse entre ellos. Bien, pero bueno, ese es, digamos, el factor fundamental, pero luego, evidentemente, luego detrás hay toda una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Evidentemente, pues están los traficantes de personas, las ONGs controladas corporativamente, pues claro, todo eso, pero todo eso se mantiene y no se canaliza porque hay una voluntad estratégica de fondo, ¿no? La connivencia de los políticos occidentales al servicio de ese partido único, al servicio de las corporaciones. El interés de muchos miles de empresarios de hacerse ricos o de ampliar sustancialmente sus márgenes a través de mano de obra artificialmente barata, evidentemente todo ello influye. Bien. Álvaro Castro Albarracín. ¿Cuándo hace un estudio riguroso a los protocolos de los sabios de Sion? ¿Y por qué se cumplen sus preceptos tan al pie de la letra si son una falsificación? Bueno, a ver, no es un tema que conozca muy directamente, ¿no? Pero bueno, ahí lo que se ha comentado es la posibilidad de que fuese una falsificación. Bueno, el que sea que fuese una falsificación realizada probablemente en Rusia por círculos cercanos al poder del zarismo, poder zarista, que estaban muy enfrentados al sionismo, vamos a decir. Y en ese documento pusieron lo que ellos pensaban que era las estrategias del sionismo, ¿no? Bueno, entonces, si fuese verdaderamente un documento elaborado por las cúpulas sionistas tendría un significado. Si es un documento elaborado por el zarismo, ¿no?, por el poder zarista en el siglo XIX, pues tiene otro significado distinto, pero bueno, seguiría teniendo un interés histórico o interpretativo importante, ¿no? Pero bueno, no sé si puedo decir mucho más sobre esto. Graciela Ramírez. Dice, 1. No te molestes en explicar el peronismo. Bueno, otra vez con el peronismo vueltas. Bueno, acá decimos que es una bolsa de gatos que no se están peleando sino reproduciendo. Bueno, un poco de humor, dice. Bien, bueno, no lo sé, pero de cualquier forma lo que sí veo desde lejos, y con la prudencia que todo esto necesita para analizarlo desde otro país y desde otro continente, bueno, que es, digamos, un término, el peronismo, o un concepto que es muy atractivo para millones de personas en Argentina, ¿no? Y entonces yo creo que eso puede ser algo a valorar y algo incluso útil desde el punto de vista precisamente de movilizar a los ciudadanos en proyectos estratégicos de interés común, ¿no? O proyectos políticos de interés común. ¿Por qué no? Bien. 2, dice también Graciela, el occidente colectivo se desarrolló a base de esfuerzo ciudadano, pero con la riqueza robada a punta de lanza al sur colectivo. ¿Cómo te imaginas un occidente sin esas riquezas? Bueno, vamos a ver, aquí hay que distinguir, ¿no? En qué medida, por ejemplo, el proceso de industrialización hubiera sido más lento. De esto se ha hablado mucho, por ejemplo, con respecto al desarrollo del proceso industrial, de la revolución industrial en Inglaterra, en Gran Bretaña, ¿no? Fue el primer país que se industrializa, allí nació la revolución industrial y, claro, además eran los gestores de un imperio, ¿no? La disposición de materias primas artificialmente baratas y tal, hasta qué punto aceleró el proceso de
de esa revolución industrial. En cierta medida sí, está claro. Entonces esa revolución industrial hubiera sido necesariamente más lenta, ¿no? Bueno, en la medida en que no se hubieran dispuesto de ese tipo de materias primas, o que hubieran sido más caras, pues a otros países también les hubiera costado más probablemente acceder a esa revolución industrial y crecer dentro de esa revolución industrial, posiblemente. Bien, pero también es cierto que esa dependencia de la explotación colonial no ha sido la misma en todos los países. Yo creo que esto es importante decirlo. A ver, 3. Ponemos nuestra esperanza en los países emergentes, pero ¿qué garantías hay de no caer en manos de nuevos opresores? La ambición de poder cambia de manos, pero no deja de oprimir. Bueno, esta es una pregunta interesante y que yo creo que es lógico que nos lo planteemos. Yo creo que todos nos lo hemos planteado de vez en cuando, ¿no? Bueno, yo creo que una cuestión clave en este tema es, bueno, primero, no hay que pensar que porque hasta ahora se haya actuado de una determinada forma, los siguientes, digamos, líderes mundiales tienen por qué actuar de la misma forma. No tiene por qué ser así. No deberíamos ser deterministas. Otra cosa es, digamos, no, pero es que es probable que sea así. Bueno, yo creo que hay otro factor interesante y es el cómo los países tratan a sus propios ciudadanos. Es decir, países cuyos gobiernos realmente están apostando por el desarrollo económico y el desarrollo social de su país, es mucho más difícil que a la hora de relacionarse con otros países adopten una posición colonial, neocolonial, explotadora, si queréis. Sin embargo, los gobiernos que ya en su propio país actúan de esa forma, desprecian a sus ciudadanos, actúan para el interés de determinados grupos económicos, pero no a favor del país como tal, de sus ciudadanos, pues evidentemente lo lógico es que cuando se relacionen con otros países, pues todavía adopten una posición más indiferente con respecto al bienestar de esos otros países o más proclive a la explotación, ¿no? Yo creo que ese es un factor muy importante a tener en cuenta. Y en sentido positivo, a valorar en el caso, por ejemplo, de Rusia y de China, sus posiciones claramente anticorporativas, internamente y externamente. Cómo han conseguido posicionar sus políticas públicas, sus políticas económicas, etcétera, en función del interés de los ciudadanos, básicamente. Siempre hay elementos de corrupción, errores, etcétera, pero en conjunto son países en los que la política se gestiona en base al interés de los ciudadanos, cosa que no pasa en Occidente, ni en Europa occidental ni en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es una cuestión clave que por lo menos nos da una cierta expectativa positiva, una expectativa positiva importante, diría yo, cara a cómo van a actuar estos países a la hora de gestionar la influencia que consigan sobre países en desarrollo, por ejemplo. Vamos a ver. Bueno, hay unos cuantos comentarios críticos, algunos, bueno, en relación con los vídeos que hemos hecho sobre Arnaldo Otegi, este líder de la izquierda vasca, y en concreto sobre sus declaraciones con respecto a la inmigración, donde decía que el derecho más básico no es el derecho a emigrar, sino el derecho a vivir dignamente en tu país de origen. Incluso hacía referencia a que creo que hablaba de la personalidad, no sé qué término se dice, la personalidad cultural vasca o algo por el estilo, no recuerdo exactamente qué término utilizaba, que está en peligro. Bien, relacionándolo esto con el proceso migratorio, ¿no? Bien, entonces ha habido muchos posicionamientos no tanto en contra de esas declaraciones, sino a favor y en contra del propio Otegi como líder político, ¿no?
Bueno, esto es normal, ¿eh? Es normal, además pasa siempre. Ya sabéis que en el ámbito político no voy a entrar a valorar las posiciones o las actuaciones de unos y de otros, pero es inevitable. Yo intento reducir al mínimo las opiniones sobre partidos políticos y sobre líderes políticos concretos, ¿no? Aunque muchas veces no hay más remedio, ¿no? Lo digo reducir al mínimo porque es muy difícil razonar alrededor de estos conceptos. Es difícil razonar porque todos tenemos una carga emotiva enorme a favor y en contra de unos y otros líderes políticos. Y entonces es que las emociones ahí se sobreponen a la razón, y el que es nuestro enemigo es nuestro enemigo. Entonces, en el momento en que ponemos el nombre de un líder político o de un grupo político sobre la mesa, pues ya sabemos, no, es que ese es mi enemigo o es que ese es mi amigo. Entonces se hace mucho más difícil razonar. Entonces, bueno, no es extraño que alrededor de este tema de estas declaraciones de Arnaldo Otegi, pues nos hayan aparecido muchos comentarios, unos a favor de Arnaldo Otegi y otros en contra, ¿no? Pero bueno, Mikel Arana Echarri nos dice en concreto: las palabras de Otegi son humo. De hecho, son amores y no buenas razones. No, perdón, hechos son amores y no buenas razones. Bien, bueno, supongo que entendéis ese refrán, ¿no? Que lo importante son los hechos y no las declaraciones de voluntad, ¿no? Bueno, vamos a ver, es cierto que independientemente de las posiciones o de las declaraciones actuales, los partidos o los grupos políticos dentro de ese partido único, que han tenido siempre una enorme y siguen teniendo una enorme dependencia corporativa, pues durante 30 años nos han estado engañando. Nos han estado engañando con este tema de la inmigración y nos han estado engañándonos, diciéndonos, obligándonos casi a relacionar la inmigración con solidaridad, lo cual es ya hemos dicho más de una vez que es una mentira absoluta. Al contrario, es un fenómeno básicamente sustentado en la explotación masiva de mano de obra barata. Bien, entonces, bueno, evidentemente a todos esos grupos políticos, pues bueno, deberíamos decirles: oye, ¿qué habéis estado haciendo? Y cómo todavía muchos de vosotros seguís engañándonos, seguís mintiendo descaradamente con esto, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, el que líderes políticos, mucho más si son líderes de grupos importantes en su respectivo territorio, hagan declaraciones que rompen ese mensaje que se ha estado lanzando desde el partido único, desde los medios de comunicación, desde el poder corporativo en los últimos 30 años, esa ruptura del mensaje en sí mismo es positivo, porque ya hemos dicho más de una vez que todas estas corrientes del posmocapitalismo se van a caer rápidamente, ¿no? Pero van a caer más o menos rápidamente dependiendo qué movimientos se produzcan y por parte de quién. Si desde de los propios responsables políticos empiezan a abrir el camino, pues igual pueden hacer mucho más fácil que cuanto antes empecemos a racionalizar estos temas, ¿eh? Y eso sin perjuicio de que, como ya hemos dicho, estas corrientes del posmocapitalismo son tan destructivas y tan absurdas que se van a caer por sí mismas, porque basta que se empiece a hablar de ello para que se deshagan, ¿eh? Y esto va a suceder en los próximos años, yo creo que muy rápidamente. Y estoy hablando del posmofeminismo, va a desaparecer muy rápidamente, la manipulación de las minorías sexuales, el catastrofismo climático un poco más tarde, ya no serán el posmofeminismo y la manipulación de las minorías sexuales, echar 4 o 5 años, 6, 7, 8 años el catastrofismo climático, 8 o 10 años este tema de la explotación masiva de mano de obra extranjera. En general, bueno, puede haber, es orientativo evidentemente, puede haber muchos factores que incidan alargando o acortando estos plazos, pero sobre todo las diferencias entre unos procesos y otros pueden tener relación con que estemos hablando de modas estrictamente culturales o con un impacto importante en la economía. Si tiene un impacto importante en la economía, pues es posible que
el hundimiento de estas corrientes, el colapso de estas corrientes, pues que se retrase un poco más. Bien. Rafael Espíritu dice, cuando el poder pierde sus misterios, amedrenta menos. Bueno, bien, esto es una idea y me parece muy interesante porque nosotros, esto está aludiendo seguramente a ese vídeo que hemos hecho sobre quién está detrás del poder corporativo. Y es un tema sobre el que se nos pregunta mucho, que interesa mucho, que despierta mucho interés, pero que a lo que nosotros no hemos intentado no dedicarle demasiado interés para no perdernos, pues digamos, en anécdotas, cotilleos, etcétera, pero bueno, si es cierto, esto que tú dices hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando el poder pierde sus misterios, amedrenta menos. El que empecemos a hablar de qué empresas o qué grupos de interés están realmente detrás de ese poder corporativo y por lo tanto controlando los gobiernos en Europa y en Estados Unidos, pues igual en este sentido puede ser muy positivo, ¿vale? Gracias, Rafael, lo tenemos en cuenta. Burdi Tacket. Me siento como si viviría una distopía oficial del sistema y que la realidad me conduce al abismo. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que hay que ser positivos, porque independientemente de que, sobre todo, antes también evidentemente de otra forma, pero sobre todo en los últimos 30 años hayamos vivido en una situación tan distópica, pues con ese control exagerado por parte de las grandes corporaciones y con esa manipulación tan radical de las sociedades, sobre todo de las sociedades occidentales, pues es una realidad. Pero yo creo que estamos en un momento histórico clave y con grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Y por eso he dicho también que muy probablemente ese poder corporativo va a caer, y va a caer dentro de no mucho tiempo. Y por los tres factores que son los que a ellos les dan miedo, frente a los cuales están en esa situación de pánico. La amenaza de los países emergentes, Rusia y China fundamentalmente, el agotamiento de su modelo económico y el avance de Internet o la pérdida progresiva de control de la opinión pública gracias al avance de Internet. Bueno. Alberto Chino Sano. Bueno, esto ya hemos hablado, creo, ¿no? También sobre el tema de la inmigración. Habla de explotación masiva de inmigrantes, lo pregunta. ¿Y qué hacen los combativos sindicatos? Dice, si a un empresario se le ocurre pagar menos por motivo de raza, sexo o nacionalidad, se le cae el pelo. Bueno, vamos a ver. Esa explotación masiva está relacionada con la utilización de esos movimientos de migración masiva para la reducción del coste del trabajo. Y esto se produce, por un lado, en colectivos amplios y, por otro lado, en colectivos pequeños. Es decir, en colectivos pequeños se benefician a empresarios concretos de forma muy directa cuando, en vez de contratar personas del país, pues contratan trabajadores inmigrantes sabiendo que les van a exigir mucho menos y pagándoles un 30, un 40 o un 50% menos. Esto se puede hacer en algunos sectores, en otros sectores es evidentemente más complicado. Pero el otro impacto es el impacto general, ¿no? De al existir una masa de un 5, un 10, un 15% de personas con exigencias retributivas y laborales muy inferiores, todo esto tira a la baja la presión del mercado de trabajo para mejores salarios y mejores condiciones. Esto es algo perfectamente conocido en el análisis económico, ¿no? Otra cosa es, si es cierto, claro, si en una gran empresa, sobre todo en las sindicalizadas, ojo, porque otra cosa es en empresas agrarias o en hostelería, etcétera, que es un auténtico caos y donde las normas muchas veces importan muy poco, pero en empresas grandes sindicalizadas, claro, yo no puedo decir, bueno, pues a este porque es del país le pago tanto y a este porque es inmigrante le pago menos. Pero claro, eso no significa nada, porque luego hay puestos de trabajo que en sí mismos están precarizados porque los ocupan ya este tipo de personas, o sectores que se van precarizando progresivamente porque los ocupan trabajadores inmigrantes. Es decir, son todos estos mecanismos que
explican por qué los empresarios en conjunto, tienen esa tendencia enorme a contratar trabajadores inmigrantes, porque se benefician extraordinariamente con menores costes de la mano de obra, ¿no? Claro, los bajos salarios de la agricultura son inevitables por el bajo rendimiento de nuestras explotaciones. Sí. Bueno, vamos a ver. Aquí es cierto que también hay otro mecanismo que se ha comentado muchas veces, ¿eh? Claro, cuando las retribuciones son bajas, hay una tendencia de los empresarios a no invertir en innovación, porque consiguen muy buenos resultados, tienen beneficios simplemente gracias a pagar bajos salarios. Entonces eso no incentiva la inversión, no incentiva la innovación. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien. Los bajos salarios de la agricultura son inevitables por el bajo rendimiento de nuestras explotaciones, sí. Pero claro, esos salarios bajos, entre comillas, pueden ser bajos, muy bajos o de explotación radical. Y ahí tenemos casos de todo tipo, con cientos de miles de trabajadores o millones de trabajadores en Europa explotados radicalmente en la agricultura y muchos de ellos esclavizados, ¿no? Esclavizados. Bien, el problema gordo es la inmigración irregular. Ya dijimos, otra cosa es lo que le toca a cada uno, etcétera, ¿no? La inmigración regular es entre un 5 o un 10% como mucho del proceso migratorio, ¿eh? Bien. Ahora, entonces critica a los menas que casi tienen canas, llega gente conflictiva sin ganas de trabajar. Bueno. Solución dice imitar a China. No envía militares ni misioneros, sino empresarios a los países en desarrollo. Eso evidentemente hay que hacerlo también, ¿eh? China construye infraestructuras y cobra con productos locales. Hay beneficio mutuo y desarrollo. Bien. A raya. Pero eso no quita para que los movimientos migratorios se producen hacia esos países como los países occidentales, donde se permite, donde los políticos, ¿no?, los gobiernos permiten a los empresarios enriquecerse globalmente, artificialmente y masivamente de la explotación masiva de mano de obra barata. A raya, en otro sentido, dice, no es que los autóctonos no queramos hacer ciertos trabajos, es que lo que no se puede es pagarle a un autóctono y también se debiera a un extranjero, se debiera a un extranjero 1.100 euros por trabajar 50 horas semana como agricultor, hostelero, lo que sea, y pretender que queramos hacer ese trabajo, cuando de cualquier otra cosa uno podría ganar más. Bueno, efectivamente, esos argumentos, es que los de aquí no quieren trabajar. ¿Cómo? Eso es una mentira absoluta. No quieren trabajar, depende en qué condiciones. Precisamente los trabajos menos atractivos son en los que hay que pagar más para hacerlos atractivos, ¿no? Hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, de esto se comentó mucho en los últimos años de los países socialistas, como había países en los que, por ejemplo, trabajos muy desagradables, pues no sé, trabajos de basurero, por ejemplo, cobraban más que los licenciados. Pero es que esta es la dinámica natural del mercado. Así debería ser. Es decir, si es un trabajo desagradable que a la gente le cuesta aceptarlo, pues hay que compensar eso con retribuciones o con menor dedicación, etcétera. Esa sería la dinámica natural, salvo que lo que hagamos es permanentemente romper el mercado para traer siempre mano de obra barata para mantener o impulsar los beneficios empresariales. Bueno. No es que nos hayamos, dice a raya, no es que nos hayamos vuelto señoritos, es que no queremos ser explotados. Y la venida de los inmigrantes no hace más que crear condiciones para esa explotación, porque ellos se prestan gustosos por un mendrugo de pan y a los demás nos dicen lo mismo, que trabajemos por un mendrugo de pan, o que si no van a contratar a 2 inmigrantes por nuestro puesto y salario. Bueno, esto es así. Esta es la realidad del fenómeno migratorio. Pero sí es muy importante recordar constantemente que los responsables de esto en absoluto son los inmigrantes, ¿eh? En ningún caso. Si hay alguien que no tiene ninguna responsabilidad en este tema, son los inmigrantes, ¿eh? Están los empresarios que se enriquecen artificialmente, están los políticos que toleran o impulsan estos procesos
y sobre todo ese poder corporativo que con objetivos de enriquecimiento artificial y de control pues están impulsando estos procesos en el conjunto de Europa desde hace 30 años, ¿no? Bien. Dice, Adrián está dando en la diana cuando afirma que la inmigración es un arma de explotación para autóctonos y además sirve para dividir a su clase obrera. Por eso no se le pone freno a tanta inmigración masiva. Y por desgracia estas verdades no lo dicen ninguno de esos partidos políticos. Bueno, en realidad lo que hemos dicho es que es un arma de explotación sobre todo para los migrantes, aunque eso incide en conjunto en la reducción del coste de la mano de obra, esto es cierto, y eso afecta ya a todos los trabajadores, pero la explotación más directa es de los migrantes, ¿eh? O sea, a los que se utilizan artificialmente para de forma masiva para poner salarios y condiciones de trabajo excesivamente bajas. A ver, Juan Car Ares. No deberías haberte olvidado de las muertes por arma blanca diarias. Todos eran inocentes. Eso sí que lo eran. Incluso aunque puedas tener razón en muchas de las cosas que dices, ellos ya no volverán. Hombre, yo no lo niego, evidentemente. Es decir, si ha habido muertes por arma blanca y hay o eso o otro tipo de delincuencia, pues hay unos responsables. Pero son esos los que son responsables. No se puede... la gran mayoría de migrantes que se mueven por razones económicas no se les puede responsabilizar de eso. Responsables de todo ese proceso, desde luego, no son los migrantes. Son, ya digo, los empresarios, políticos, y los políticos están al servicio de las grandes corporaciones, todos ellos, y por supuesto esas grandes corporaciones, claro. Bueno, IDU 306. En 25 años ya no habrá vascos, será un califato islámico, las ollas colombianas y el extrarradio del Zaire. Bueno, esto es con palabras fuertes, si queréis, es de alguna forma este comentario que hacía Otegi de que, como decía, la personalidad vasca estaba en peligro. Algo así. Bien. A ver, privilegiado heteropatriarcal, quizás, ¿no? Vamos a ver. La inmigración legal e ilegal plantea un problema étnico-religioso y, sobre todo, una voluntad negativa de estos recién llegados a adaptarse a la democracia y la ley occidentales. Los inmigrantes musulmanes manifiestan una voluntad de imponer su cultura, el árabe, el islam y la sharia, porque el islam es beligerante y no tolerante. Las revueltas islámicas en toda Europa son lo normal. El islam se impone a sangre y fuego. Los maometanos aplican la Guerra Santa para destruir países o culturas débiles como Irán o Turquía. Bueno. Bien. Bueno, que ahí estamos ante un conflicto cultural radical en toda Europa, eso es evidente, y que tenemos un problema gordísimo delante, que lo hemos creado o nos los han creado nuestros queridos responsables políticos, por decirlo de una forma, durante estos 30 años, pues es evidente, ¿no? Bueno, ahora, otra cosa es, ya hemos dicho, quién tiene la responsabilidad de esto, ¿no? Y ahí tengo algunas dudas cuando se hace referencia a las culturas distintas. Una cosa es, evidentemente, que los inmigrantes islámicos quieran o no imponer su cultura a los demás. Pero respecto al mantenimiento de su cultura, ¿no? Porque muchas veces se hace referencia a que no se integran, etcétera. Pero yo ahí tengo mis dudas de si realmente estamos legitimados a obligarles a que se integren, ¿no? Tengo mis dudas. Claro, tú le has traído, pues claro, con esa historia mentira de que les has traído por razones de solidaridad y a cambio de esa solidaridad les pides integrarse, pero es que no les has traído por razones de solidaridad. Tú les has traído para explotarlos, ¿eh? Y para beneficiarte económicamente de ellos. Y ahora, ¿realmente tienen que renunciar a su cultura? Pues me saltan dudas por eso. Me saltan dudas.
A ver, Godi nos dice: para Adrián soy Hispanoamérica, y una expresión malsonante. Para Adrián soy Hispanoamérica. No sé si me está criticando por utilizar la palabra Hispanoamérica o por no utilizarla. Pero, bueno, la verdad es que es un tema en el que me estáis volviendo loco. Ya no sé si tengo que decir Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica, Sudamérica, porque yo utilizo esas palabras indiferentemente, sin intentar colocar detrás de ellas unos determinados contenidos, pero recientemente para ciertos grupos se están volviendo un tema casi de vida o muerte, aparentemente. No lo sé. Yo no sé. Intento utilizar Latinoamérica como la expresión que me parece más neutra, para no excluir a nadie, ¿no? Pero bueno, ya sé que esto es polémico también, no lo sé. A ver, JF Cheres. También sobre inmigración. El País Vasco sabido es que no tiene competencias en este tema, pero si las tuviese no debemos de olvidar que la derecha vasca no deja de ser derecha conservadora que defiende todo lo privado jugando con el pueblo, con los sentimientos de nación vasca. Bueno, habla de Osakidetza, tan. Respecto a la explotación de los seres humanos está todo dicho. Los sueldos en Euskadi son un poco más altos que en el resto de autonomías o naciones, llámese como quieran, pero la realidad es que la mano de obra siempre ha estado por los suelos, lo cual supone un delito moral de los partidos políticos en el poder. Así las cosas, la derecha y la mal llamada izquierda pondrán algún petacho al destrozado vestido con que se cubren las vergüenzas de esa España explotada por tantos años con el conformismo del pueblo. Bueno, vamos a ver, empezando por el principio, entiendo que está hablando del tema de la inmigración, bueno, sin acusar en este momento a unos u otros partidos, pero es evidente que aunque en realidad todos los partidos han seguido durante estos 30 años, los partidos de cierto peso, todos ellos se han sometido al poder corporativo, todos ellos se han hecho de hecho neoliberales, aunque dijeran que no, atlantistas, globalistas y en el ámbito sociocultural, posmofeministas, partidarios del catastrofismo climático, partidarios de la manipulación de las minorías sexuales, de la explotación masiva de migrantes, etc. Bueno, todos ellos han jugado esto. Sí se puede pensar que aquellos partidos en los que los empresarios tienen un mayor peso, pues les va a costar más despegarse de ese discurso, porque claro, esos empresarios se están beneficiando muy directamente de esos procesos migratorios, no pueden de un día para otro empezar a cuestionarlo, ¿no? Pero es una hipótesis. Vamos a ver, hasta ahora todos los partidos han estado en esa dinámica y vamos a ver qué pasa a partir de ahora cuando todo esto se empiece a cuestionar, como ya ha empezado. Esto va a ser un cuestionamiento masivo dentro de muy poco tiempo y lo que hay que intentar es, bueno, poner a cada uno de estos grupos políticos frente a la realidad y presionarles y obligarles a responder a los intereses de los ciudadanos y no intereses empresariales particulares, ¿no? Bien, y también a gestionar estos temas no solo diciendo es bueno o es malo, sino proponiendo soluciones. Bueno, esto es importantísimo, porque claro, si no hay un análisis objetivo y racional de lo que realmente está pasando, pues es muy difícil proponer soluciones racionales y que sean de interés común. Bueno, vamos a ver. Pues ya llevamos 40 minutos. Bien, si os parece lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Si nos queréis ayudar, darle a la tecla de unirme o unirse. Si hay algún vídeo, algún texto que os parezca interesante, pues difundirlo por favor, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el canal que intentaremos responderlas a través de estos vídeos de preguntas y respuestas en la medida en que podamos. Bien, sin más, gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.